En este nuevo video tutorial de la unidad 6 correspondiente a trabajo y energía del curso de nivelación de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, vamos a continuar con los conceptos de energía como calor y temperatura y veremos los conceptos de dilatación lineal, superficial y volumétrica y los coeficientes asociados a estas dilataciones. Sabemos por experiencia que cuando algún elemento lo sometemos a un aumento de temperatura, es decir, le entregamos energía en forma de calor, sabemos que si por ejemplo tenemos un alambre, este va a modificar su longitud. En realidad lo que sucede es que alguna de las dimensiones del cuerpo que estamos considerando sufrirá una deformación. En este caso se le denomina normalmente expansión o con el término de dilatación. Si tenemos un alambre donde la dimensión principal es su longitud, lo que vamos a observar es que al incrementar la temperatura, entregarle energía en forma de calor, esa longitud va a variar un cierto valor delta L. Haciendo esas experiencias vemos que esta diferencia de longitud final menos inicial es proporcional a la longitud inicial que tenía el cuerpo y a la variación de temperatura que se le provoca. Es decir, no es lo mismo entregar energía para que la temperatura cambie 10 grados a que cambie 20 grados o cambie 100 grados. Cuando podemos poner una igualdad, esa proporcionalidad la tenemos que poner a través de un coeficiente de proporcionalidad. En este caso le vamos a llamar alfa y le llamamos coeficiente medio de dilatación lineal. Es característico de cada material, viene tabulado, se puede encontrar con los buscadores o en los libros. Y haciendo un pequeño análisis matemático de esta igualdad que acabamos de escribir, si esta L inicial la pasamos al otro miembro sumando, nos quedaría de esta manera. Y luego lo que hacemos es sacar factor común, esta longitud inicial, y nos queda esta ecuación que tenemos aquí, como que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por delta t, donde alfa es este coeficiente de dilatación lineal. Si observamos este coeficiente de dilatación lineal, lo reemplazáramos de esta ecuación, nos quedaría como una variación de longitud dividido la longitud inicial por un delta de temperatura. Es decir, que si vemos las unidades que va a tener este coeficiente de dilatación lineal, esta longitud con esta longitud desaparecerían, se podría simplificar la unidad y nos quedarían unidades de 1 sobre grado Celsius o 1 sobre grado Kelvin. De la misma manera, si consideramos cuerpos cuyas dimensiones principales son la longitud y el ancho y los sometemos a una variación de temperatura, vamos a ver que las dimensiones van a variar, la de la base, en este caso del rectángulo, y la altura. Si nosotros trabajáramos cada una de estas dimensiones de base y altura con el mismo concepto de la dilatación lineal, es decir, por ejemplo, la base final sería igual a la base inicial por 1 más alfa por el delta de temperatura, ¿sí? Y esto trabajamos lo mismo la altura y hacemos el producto de ellos y trabajamos matemáticamente, vamos a llegar a esta ecuación, donde la superficie final está en función de la superficie inicial más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Normalmente a este 2 veces variación de coeficiente de dilatación lineal le llamamos beta, coeficiente de dilatación superficial, y entonces nos quedaría
la variación de superficie en función de ese coeficiente de dilatación superficial, que también tendrá unidades de 1 sobre grados Celsius o 1 sobre grados Kelvin. Cabe aclarar que según el libro, a los coeficientes de dilatación suelen tener distintas letras griegas. Ahora veamos el caso de un cuerpo cuyas 3 dimensiones sean significativas y entonces al entregarle energía en forma de calor y cambiar su temperatura sufrirá una dilatación llamada volumétrica, es decir, las 3 dimensiones del cuerpo van a cambiar de valor y entonces si hacemos el mismo análisis haciendo el producto de las 3 dimensiones vamos a llegar a una ecuación de volumen final en función del volumen inicial y 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. A este valor de 3 veces la coeficiente de dilatación lineal le llamamos coeficiente de dilatación volumétrica. Y entonces tendríamos la ecuación en función de ese coeficiente de dilatación. Debemos tener en cuenta que para un mismo material el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el lineal y el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí hay algunos valores de coeficientes de dilataciones, normalmente se entregan los lineales para el caso de sólidos, hormigón, acero, hierro, plata, y para el caso de materiales que sean líquidos como el alcohol, el benceno, el agua, el petróleo, obviamente se van a dar coeficientes de dilatación volumétricas porque no tienen sentido los coeficientes de dilatación lineal. Las unidades son 1 sobre grados Celsius o grados Celsius a la menos 1 o grado Kelvin a la menos 1. Dependen de la temperatura estos coeficientes, por eso se toma un valor medio en un intervalo de temperatura. Normalmente viene indicado entre qué rangos de temperatura están dados estos coeficientes. Normalmente son mayores que 0 porque el aumento de temperatura provoca una dilatación de la materia. Este concepto de dilatación es importante de tener en cuenta en los casos, por ejemplo, de las junturas de las paredes. Si observamos en los edificios grandes hay junturas de paredes para soportar la dilatación que van a sufrir estas paredes con los cambios de temperatura, las uniones en las carreteras, las uniones en los rieles. Esto es una foto del siglo pasado de rieles que se colocaron sin la correspondiente juntura de dilatación y en regiones donde la variación térmica es importante, como ven, se producen estas deformaciones. Por eso deben existir estas junturas especiales para soportar las dilataciones.